Ja som ací, benvingudes i benvinguts a un nou programa de Som Igualtat Torrent. En el nostre programa d'avui fem compte del que va donar de sí la Setmana de la Dona, del 8M, a la ciutat de Torrent, i amb la nostra companya Laura González anem a fer un repàs d'algunes de les activitats que es van concentrar durant aquesta setmana, com dèiem, del 8M a la ciutat de Torrent. En la segona part del nostre programa tindrem la visita de Maria Huertas Zarco. Ella és l'autora d'aquest llibre, 9 nombres. Amb ella, amb l'autora, repassarem i parlarem d'aquesta nova lectura que podeu trobar a l'espai de lectures Violeta de la Biblioteca Municipal de Torrent, de l'edifici Metro. I per últim també farem un repàs en la part final del programa de les noves activitats que ja s'han programat per al següent trimestre en la Casa de la Dona i a les quals us podreu apuntar a partir del pròxim 11 d'abril. Així que amb això ja ho tenim tot a punt per a començar un nou programa de Som Igualtat Torrent. La 37a setmana de les dones de Torrent arrenca amb la conferència Les primeres dones en la Carta de Poblament, Blanca Fort i Anna Tarragona. L'acte inaugural comptarà amb la participació de la doctora en Història Medieval de la Universitat de València, Sandra Bernabeu, qui ens parlarà sobre el paper de les dones de Torrent al llarg de la història. Soc Sandra Bernabeu, doctora en Història Medieval i soc professora associada i investigadora del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València. Del que va la conferència d'avui és de les dones en el segle XIII en el Regne de València. Aleshores, la forma de vincular-ho amb la història de Torrent és a partir de les primeres pobladores de Torrent i com no soles Blancafort i Tarragona foren les úniques dones, sinó que darrere dels plurals masculins que apareixen en la Carta Pobla hi havia també dones i famílies que són silenciades documentalment en la font històrica, en la Carta Pobla. Dones en el segle XIII hi ha moltes i de molts tipus i el que anem a veure avui a la conferència és això, com n'hi ha, podem dir, dos vessants de dona, la dona poderosa, la que apareix en les fonts, les reines, les dones creditores, amb un poder adquisitiu important que projecten en si poder sobre la societat, i després està el tipus de dona quotidiana que es dedica a treballs manuals, a treballs agrícoles, que és la que no apareix normalment a les fonts, la que està silenciada i la que apareix sempre en vinculació al seu marit, siguent dona de o filla de o viuda de. Continuant amb la programació de la Setmana de les Dones de Torrent, aplega una nova trobada de dones empresàries i emprenedores de Torrent que enguany celebra la seva 22a edició. L'experta en màrqueting digital Berito Moneta serà l'encarregada d'impartir una xerrada sota el títol Un día a la fábrica de Fades. Bueno, pues hoy celebramos esta 22º encuentro de mujeres empresàries i emprendedoras de Torrent dins de la programació de la Setmana de les Dones, que iniciarem el dia 1 i que rematarem el dia 8 amb la marxa reivindicativa i la convivència, la jornada de convivència en l'Àgora. I bueno, pensàvem que era una oportunitat també d'or per a reunir el teixit empresarial en clau femenina, no?, de Torrent, que jo crec que cada volta té més força, però tenim que aprofitar també aquestes dates per a reivindicar, no?, encara el camí que ens queda per fer, per exemple, en quant a bretxa salarial, en quant al sostre de cristal i a les diferències, no?, que encara les dones patim també en el món empresarial i a ocupar llocs de responsabilitat, no? Entonces, crec que és un moment també de reunir-se, de crear espais per a la col·laboració, per a compartir idees, per a coneixements i, a més, també per recordar que hem de seguir lluitant també per les dones empresàries, per l'emprenedorisme que fan les dones en aquesta ciutat, que tenen un paper molt important i cada volta més pes, i ho veurem així avui. Crec que n'hi ha més de 50 dones empresàries que assistiran avui i compartirem un ratet en elles.
Un día en la fábrica de hadas es una conferencia show hecha especialmente para mujeres, para darles unas píldoras para saber cómo tener días un poquito más felices. Aunque la palabra muchas veces suene cursi, realmente esto va a ser para que salgan contentas y para que se planteen la vida de otra manera a partir de hoy. Un esdeveniment que posa en valor el paper de la dona en el món del comerç i dels negocis, a més de servir com a acostament per a totes i que s'ha convertit en una cita fixa en Torrent en la setmana del 8 de març. I seguim el nostre programa de Som Igualtat Torrent i tornem a parlar de l'espai de lectures violetes i en aquest cas ho anem a fer del títol Nueve nombres de María Huertas Zarco, que ja ens acompanya. Benvinguda, María. Hola, gracias por la entrevista que vas a hacer. Pues bueno, muchas gracias y bienvenida a Som Igualtat Torrent. Y en este espacio, como decimos, recuperamos pues lecturas. Tú precisamente hace poco más de un año que visitaste Torrent precisamente pues para hablar de este libro que habla sobre salud mental y sobre bueno cómo ha cambiado y cómo cambió España pues en el año 74, que es donde se inicia esta historia, este trabajo de documentación sobre, bueno, una persona, como decimos, que en ese momento acababa de terminar su carrera y en su incorporación al mundo laboral llega a este recién hospital de Vetera para mujeres y, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no?, sobre el contexto de cómo nace este libro. El hospital de Vetera era para mujeres y para hombres, era mixto completamente y se inaugura ese año. O sea, yo entro recién licenciada en medicina, de residente, a hacer allí la especialidad y se acaba de abrir el Hospital Psiquiátrico de Vetera para recibir de alguna manera, aparte de los nuevos ingresos, a las personas que estaban internadas y realmente encerradas, más que internadas, en el manicomio de Jesús, en el antiguo manicomio de Jesús, que era un lugar realmente bastante terrible. Sí, de hecho, bueno, si lo podemos, bueno, pues son 9 historias que se rescatan aquí de tantas que podrían haber sido, ¿no? Y Sí. por centrarnos en el tema de la mujer, porque, pues bueno, leyendo alguna de las historias de Ana, Amparo, María Jesús, de muy distinta índole, pero que en muchos casos, rescatando estas historias que tú nos cuentas, a la conclusión a la que llegamos es que muchas de estas personas realmente nunca deberían de haber llegado a ese manicomio de Jesús. Sí, Y bueno, sin embargo, en por el realidad, contexto y también por el hecho de ser mujer, en ese contexto del franquismo y del tardofranquismo, pues digamos que la solución era que estaban locas y que de alguna manera no eran útiles sí, y terminaban ahí. y terminaban en el manicomio. Efectivamente, en realidad, en el libro lo que se intenta es visibilizar las historias a partir de 9 mujeres, que son las que figuran en el libro, cada una con su nombre y cada una con su historia personal. Lo que se trata es de visibilizar a los cientos de mujeres que llegaron en aquel momento trasladadas del manicomio de Jesús a Vétera, a tantísimas mujeres que han estado en los manicomios durante la mayor parte de su vida. A veces hay algunas de las mujeres que habían pasado 40 años encerradas en el manicomio y a tantas mujeres que en la etapa franquista realmente pasaron su vida encerrada en manicomios, en patronatos, en cárceles, en tantos otros sitios y que muchas veces el único motivo de este encierro era el haber transgredido sus patrones de género, patrones estereotipados, los de género, lo que se creía, lo que se decía entonces que tenían que hacer las mujeres y dejaban de hacerlo. Entonces es la visibilización de estas mujeres. En el caso del libro, mujeres que estaban múltiplemente estigmatizadas por el hecho de ser mujeres, había ya un estigma, por el hecho de tener un diagnóstico de salud mental o de considerarlas locas, que se consideraban entonces, y luego el último estigma era el encierro que habían sufrido y las consecuencias del mismo, claro. Precisamente gracias al libro, pero gracias sobre todo en ese momento a la labor que llevasteis a cabo las personas que trabajabais en ese módulo, porque se cuenta al final del libro, ¿no? Pero como bien dices, en ese hospital de Vetera al final erais un poco la excepción, ¿no? De cuentas que había como 14 módulos y solo en 3 eran el que un poco estabais reivindicando un cambio de paradigma a la hora de tratar la salud mental y de tratar a las personas internas. Sí. Y gracias a ese trabajo que hicisteis recuperasteis, pues eso, ¿no? La memoria y sobre todo la dignidad de estas mujeres.
efectivamente. Efectivamente, era en 3 pabellones realmente donde abordamos el gran problema que teníamos delante, la gran injusticia que teníamos delante de una manera más radical, pero indudablemente en todo el hospital se humanizó la asistencia y se empezó a trabajar de otra manera a como se había trabajado en el manicomio de Jesús. Eran efectivamente los años 70 y yo creo que la mayoría de la gente que se contrató en el Hospital Psiquiátrico de Veteranos éramos gente jovencísima, recién salida de la universidad, de escuelas profesionales, de todos sitios. Se contrató a todos los perfiles profesionales, a psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, técnicas de taller o técnicos de taller, de todos los perfiles. Y entonces estoy en un momento realmente en que en todos los espacios de la sociedad se estaban reivindicando transformaciones. O sea, no era únicamente en el espacio psiquiátrico, era en el sanitario en general y en el social y en el educativo y en el laboral, en todos sitios. Y entonces la transformación era clarísima que se tenía que producir en esos momentos. Efectivamente, en el servicio nuestro fuimos más radicales con la crítica y con las cosas que se hicieron y las acciones que comenzaron en aquel momento, porque estábamos muy en contacto con el movimiento antipsiquiátrico de entonces, que hacía una crítica radical realmente a todo lo que se había hecho hasta entonces con la enfermedad mental. Con la enfermedad mental que englobaba no únicamente a las personas con enfermedad mental, sino, como bien está en el libro, englobaba a cualquier persona que había transgredido las normas que imponía la sociedad en aquel momento. Correcto. Precisamente pues estamos hablando del año 74-75, final del franquismo, nacimiento de la democracia. Es un gran momento de cambio y precisamente pues ahí no es impermeable, ¿no?, ese cambio también en el sistema de salud mental. Por hacer un poco el recorrido, como decíamos un poco antes de empezar la entrevista, precisamente este libro habla del principio de tu carrera como profesional, más de 45 años dedicada a la salud mental. ¿Qué valoración haces un poco de ese cambio? Primero, en el tardofranquismo y cómo con la llegada de la democracia va cambiando y mejorando, y un poco tu valoración después de toda una carrera dedicada ya de cómo ha evolucionado esto. Sí, este movimiento en ese momento era absolutamente necesario. O sea, había que romper con cómo se estaban tratando a estas personas durante todos los años, desde la época del padre Jofre, desde el siglo XV, que era de manera muy similar, con el encierro fundamentalmente. El encierro en unas condiciones como aquí se daban en Jesús, que era un antiguo convento ruinoso en el que cabían 400 o 500 personas y había 1.500, o sea, en unas condiciones de hacinamiento, de tratamientos químicos y fisiológicos tremendos y de maltrato de la gente, o sea, con poquísimo personal, de maltrato de la gente. Eso había que cambiarlo. Eso era algo importantísimo. Pero desde entonces hasta la actualidad pasaron muchas cosas. Yo creo que el movimiento antipsiquiátrico dio pie a que en un momento determinado la salud mental se considerara salud mental, no psiquiatría como se había considerado anteriormente, o manicomio. Cuando yo empiezo realmente, las personas, el único recurso que tienen es el tratamiento dentro del manicomio, el ingreso manicomial, exceptuando las personas que tienen dinero, que sí que existían clínicas privadas, pero para la población en general era el internamiento el único recurso que había. A partir de entonces, pues se está preconizando y se está diciendo que tiene que haber equipos de salud mental comunitarios que trabajen de manera interdisciplinar y que trabajen en comunicación de manera coordinada con servicios sociales, ayuntamientos, servicios jurídicos, educativos, y que hagan prevención, asistencia y rehabilitación y que tengan todo tipo de recursos. Y realmente lo recoge la Ley General de Sanidad del 86, todas estas cosas. En la Ley General de Sanidad del 86, por fin se incluye la salud mental como un espacio sanitario. Hasta entonces era un espacio de beneficencia y de diputaciones, o sea, era un espacio casi de caridad. Y entonces en esos momentos se considera ya un espacio sanitario. Y a partir de entonces se implantan los equipos de salud mental en todas las comarcas, en todas las áreas. De hecho, hoy existen equipos de salud mental en todas las áreas. Realmente todas las funciones que deberían de desempeñar estos equipos
todo el personal, los recursos humanos que deberían tener estos equipos y los recursos infraestructurales no los hemos llegado a tener nunca a lo largo de todos estos años. Siempre han sido insuficientes, siempre han sido deficitarios. Yo siempre digo que salud mental fue la última especialidad que llegamos a los servicios sanitarios y también hemos sido siempre los últimos en recibir los recursos necesarios en cada sitio. Y eso repercute en que ahora, en estos momentos, sigan siendo insuficientes. Lo siguen siendo, es verdad que, bueno, ha cambiado un poco la perspectiva, sobre todo, pues a raíz de la pandemia, se ha puesto más el foco en la salud mental y el hecho de ponerse el foco en ello, pues ha hecho precisamente, ¿no?, que seamos más conscientes, ya no solo desde la parte profesional, que ya lo erais, Sí, sino que también ahora la sociedad, digamos, tenga mayor sensibilidad y sea más consciente de ello, pero que vemos que seguramente va a ser, bueno, pues el principal problema o uno de los grandes retos al que nos enfrentamos como sociedad, y precisamente la falta de recursos a día de hoy imagino que sigue siendo el principal hándicap, porque pese a que ella es un tema que está más dentro de la opinión pública, todavía queda mucho por hacer. Sí, queda muchísimo por hacer. De hecho, de los recursos que se han ido poniendo a lo largo del tiempo, muchos son insuficientes. Por ejemplo, en los equipos de salud mental, que es donde debería estar absolutamente concentrado toda la asistencia en salud mental, debería estar en los equipos. Pero también han sido mal planificados en los espacios de ingresos en las unidades de hospitales generales, que es donde son los ingresos en crisis. Los ingresos durante las crisis ahora ya no se hacen en hospitales psiquiátricos, sino que se hacen en unidades de psiquiatría de hospitales generales. Pero estas unidades no son adecuadas, nunca se planificaron de forma adecuada, sino que se planificaron como podía ser una unidad de ingresos de cardiología o de cuidados intensivos, o sea, nunca más, cuando en realidad de salud mental deberían de tener otro tipo de características, deberían de tener espacios de relación, espacios de terapias, un patio donde salir a fumarse un cigarrillo si es necesario cuando estás nervioso. Deberían de tener otro tipo de cualidades y no los tienen. Entonces, esto hace que los recursos no sean suficientes en los equipos de salud mental y sean inadecuados en las salas de psiquiatría, hacen que se recurra muchas veces a métodos muy antiguos y muy inadecuados y que más que curar, lo que hacen es perjudicar a esas personas y sobre todo actuar en contra de su dignidad y de su libertad, como pueden ser, que ahora hay una polémica importante con eso, las contenciones o los tratamientos electroconvulsivos o tantas otras cosas que se siguen utilizando en la actualidad. Porque, bueno, precisamente, y de hecho de eso también se hace hincapié en cuanto a las prácticas, ¿no?, a las que erais contrarias, pues, y sobre todo tratando de innovar y de hacer un cambio de paradigma respecto al tratamiento de las personas. Y como bien dices, pues en este sentido entiendo que en el presente todavía, ¿no?, sigue habiendo esos comportamientos. De vez en cuando, no hace mucho, saltaba a la opinión pública, a los medios, ¿no?, algún caso bueno, el caso de un tratamiento de electroshock a un paciente sin el consentimiento familiar, sin posibilidad de mediar de ninguna de las maneras, ¿no? Y bueno, pues todavía, ¿no?, sigue habiendo ahí resistencias, ¿no?, a evolucionar y a cambiar. Sí, yo creo que en estos momentos se ha perdido muchísimo, que durante todos los años que yo he estado trabajando se ha reivindicado y se ha tratado de hacer, por lo menos por parte de bastantes equipos, la escucha de las personas, el dedicarles el tiempo que se necesita, el dedicar tiempo a las terapias, el ver qué es la forma más adecuada y cuáles son las necesidades de tratar a esa persona y cuáles son las necesidades, y fundamentalmente el darle valor a su palabra y a sus deseos y a cómo quiere ser tratada. O sea, entonces eso en estos momentos tiene muy poco valor. Hay una concepción bastante biologicista, que es más rápida y a la hora de tratar que el hacer una terapia o el escuchar atentamente y de manera empática a una persona y ver cuáles son sus necesidades, sus deseos, su contexto, sus emociones, las cargas que tiene y todo este tipo de condicionantes que influyen en la salud mental. Entonces, en estos momentos
achacándolo en parte a la falta de recursos y a la falta de tiempo, se funciona mucho de una manera automática, síntoma, medicación. Y si siguen los síntomas, pues más medicación. Y esto no es salud mental, esto es una manera de cortar con la enfermedad, de no escuchar a esa persona, no atiende en absoluto las necesidades de la persona que acude a salud mental. Bueno, pues si algo hace hincapié precisamente el libro es pues también con esa desigualdad, ya no solo a la hora de tratar a las personas, sino en este caso a las mujeres, ¿no? Sí. Cómo ha ido evolucionando, entendemos que ha ido mejorando, pero sigue habiendo, seguro, ¿no? Porque en la sociedad en general sigue permeabilizando ese machismo, ese patriarcado, y me imagino que también pues llegará al sistema de salud mental y también ahí la lucha, imagino que sigue, ¿no? De alguna manera en tratar de la igualdad. Sí, sí. Yo siempre soy partidaria de que haya una formación en psiquiatras, psicólogas, trabajadoras sociales, en todas desde una perspectiva feminista. Podemos decir por qué, porque esa diferencia, pues porque a las mujeres se les ha definido tanto su cuerpo como su mente siempre desde una perspectiva totalmente androcéntrica, o sea, el modelo era el varón, tanto de conducta como de pensamiento como de cuerpo, y todas las diferencias de la mujer no era la otra persona diferente, sino que era todo lo que tenía de diferente con respecto al varón, eran déficits, excesos o enfermedades. Entonces se han definido como enfermedades una serie de cosas en las mujeres que tienen que ver con su sistema orgánico, con su sistema fisiológico, con su forma de pensamiento, con las ocupaciones que tiene, con todo ese tipo de características que son específicas de las mujeres. Por eso es importante saberlo eso cuando vas a tratar a una mujer, cuando vas a escuchar a una mujer y vas a recomendarle cualquier tipo de tratamiento. Es importante saber qué cargas familiares está teniendo, cuál es su papel dentro de la casa, cómo se desenvuelve ella, cuáles son sus relaciones, todo este tipo de cosas. Porque posiblemente su mente está totalmente condicionada también por ese sistema androcéntrico que es propio de la estructura patriarcal y que ha estado ratificado siempre por la filosofía, por los mitos, por la ciencia, absolutamente por toda la cultura. Pues sí, bueno, nos gustaría pensar que no, pero por desgracia algunos de los testimonios, aunque son de pues hace más de 40 años, Sí. podrían pasar perfectamente por testimonios actuales y eso es lo que un poco nos lleva a esa reflexión, ¿no? Sí. Por desgracia. Sí. Pero bueno, por ser más optimistas, por quedarnos con la parte positiva, contarnos un poquito tú la evolución y cómo, ¿no? Yo creo que la parte positiva es que la salud mental forma parte ahora más de, bueno, le estamos dando más importancia, es verdad que faltan recursos, que falta tiempo, como dices, pero que el hecho de que se hable de ello ya es importante, ¿no? Sobre todo de cara a la gente joven, porque sobre todo lo estamos viendo, ¿no? En que la pandemia, ha pasado la pandemia, pero lo que ha venido después de la pandemia, y lo hemos visto sobre todo en la gente joven, los problemas de salud mental, y al hablar de salud mental, pues lo importante que es, sobre todo Es para prevenir. Sí, es importantísimo porque fíjate, si las personas con enfermedad mental han estado estigmatizadas, la propia salud mental ha estado estigmatizada. O sea, a nadie le gustaba decir que iba a un equipo de salud mental. Como mucho hay algunas personas que decían, no, voy a la psicóloga, pero por ejemplo a la psiquiatra no. Normalmente la gente hasta lo ocultaba. Y cuando se tenía una persona con enfermedad mental en una casa, pues casi se trataba de que no se enterase. Entonces es importantísimo que la gente empiece a hablar de salud mental y de la importancia que tiene la salud mental. Es lo que nos va a permitir el funcionar como personas, el tener una autonomía y sobre todo el poder disfrutar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, el tener una buena salud mental. A nosotras y a las personas que nos rodean, ¿no? El poder relacionarnos bien, es lo que es básica la salud mental. Entonces es curioso que siempre muchos profesionales hemos tratado de reivindicar la importancia, la necesidad de recursos, el que se pueda trabajar de otra forma en los equipos de salud mental, pero ha hecho falta casi la pandemia o que se diga en el Congreso en un momento determinado para que la gente se dé cuenta de la importancia de la salud mental y de que haya una buena red de recursos y de atención. Bueno, pues gracias también a trabajos como este,
el tuyo, 9 nombres, pues que ayuda a hablar de salud mental y también de mujeres y hacer una reflexión sobre lo que se hizo en ese momento y todo lo que queda por hacer. Así que, María Huertas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por haber hecho esta entrevista. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres anem a fer ara una breu pausa i tornem de seguida per a parlar-vos de les novetats perquè aplega ja un nou trimestre de programació de Casa de la Dona i a partir de l'11 d'abril es van obrir les noves inscripcions i ara us ho contem de seguida.